De la entrevista de Hechos AM, esta mañana vamos a conversar con la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, y les queremos comentar que el fin de semana todos estuvimos a la expectativa de lo que estaba ocurriendo con la tormenta Selma, que se formó en el Pacífico. Afortunadamente este fenómeno al final se disipó, pero hablemos de Selma y pongamos algunos hechos en contexto. La tormenta tropical Selma se formó en el Océano Pacífico el viernes a las 4 de la madrugada y encendió las alarmas porque se temían grandes afectaciones a su paso por el territorio salvadoreño. La tormenta se disipó y El Salvador se salvó de ser embestido por este fenómeno tropical. Los mayores estragos fueron en los techos de las viviendas en las zonas rurales de Jucuarán, Puerto El Triunfo y San Dionisio en la zona oriental. En este último lugar, el daño se registró en 27 casas ubicadas en la isla Rancho Viejo, 32 en la isla de San Sebastián y 53 casas en la isla La Pirraya. En los tres lugares hay daños en el cableado eléctrico que llevará varios días para restablecer el servicio normal. El tema de la energía eléctrica va a llevar hasta 5 días al menos el poder restablecer el servicio normal. Selma tocó tierra con vientos de hasta 65 kilómetros por hora. Junto a los daños materiales, obligó a la suspensión preventiva de las actividades escolares y también disminuyó considerablemente las actividades turísticas. Para El Salvador, hacer frente a este tipo de fenómenos no es nuevo, pues en su historia reciente fue golpeado por el huracán Mitch en el año 98, que dejó 240 muertos y 20 desaparecidos. 156 de las víctimas mortales provenían del municipio de Chirilagua, que fue destruido casi por completo al desbordarse repentinamente el Río Grande de San Miguel, convirtiéndose en el símbolo de la tragedia de El Salvador. En 2005 fue el huracán Adrián el que encendió las alarmas, pero al final no provocó mayores daños. En 2009, la tormenta Ida, a su paso por El Salvador, dejó 184 muertos, más de 14.000 damnificados directos, más de 3.400 casas con daños severos e infraestructura, así como más de 200 casas totalmente destruidas. En 2011, uno de los fenómenos más devastadores fue la tormenta 12E, que dejó 32 fallecidos, más de 50.000 evacuados, puentes colapsados, deslizamientos de tierra, ríos desbordados, inundaciones en el 85% de la costa del Océano Pacífico y 1 millón de personas afectadas. Esta mañana vamos a hablar de la finalización de la temporada de lluvias y vamos a analizar qué tan preparado está El Salvador para enfrentar fenómenos de este tipo. ¡Comenzamos! Esta mañana saludamos a la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. Señora ministra, como siempre, un gusto recibirla y poder saludarla. Al contrario, muchísimo gusto, muy buenos días y espero que pasen una estupenda semana. Ministra, todos nos preguntamos qué fue lo que pasó con Selma. Afortunadamente este fenómeno se disipó, pero primero ya llamaba la atención su formación en el Océano Pacífico, luego la amenaza que representaba para Centroamérica y luego pues afortunadamente esto nada más encendió las alarmas y desapareció. Bueno, mira, en primer lugar nosotros damos estas informaciones y estas alertas para cualquier evento ciclónico, cualquier sistema ciclónico, desde una baja presión hasta un huracán. Nosotros lo hacemos en conjunto con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que es la instancia competente. Nosotros estábamos analizando esta baja presión desde el día jueves, más o menos, ya antes la estábamos viendo, y a las 3 de la mañana del día viernes y de manera repentina, la baja presión se convirtió en tormenta tropical. Y el Centro Nacional de Huracanes nos llama inmediatamente, nosotros mantenemos comunicación telefónica con ellos, nos llama inmediatamente y nos dice, cuidado que la tormenta tropical Selma se dirige hacia El Salvador, precisamente porque estaba un frente frío que le imposibilitó digamos una alta presión, le llamamos nosotros, que son como unos vientos muy fuertes que van bajando desde el norte, desde los polos, van bajando desde el norte, y entonces la tormenta tropical Selma, en ese momento baja presión, no podía seguir su recorrido natural, que es sobre la costa, sobre el mar, y se desviaba hacia El Salvador, lo que nos dejaba poco tiempo. A mí me
me impresionan algunos mensajes que dicen, era obvio que iba a ganar el frente frío frente a la tormenta. Bueno, si no lo es obvio para el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, difícilmente es obvio para cualquier ciudadano. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos tiene una larga trayectoria en analizar esto, lo hace para todos los sistemas ciclónicos, tanto del Pacífico como del Atlántico, que pueden tener posteriormente alguna incidencia en territorio estadounidense, pero que da el servicio realmente y mantiene una comunicación constante con todos los países que tienen esta área de influencia de los sistemas ciclónicos. Entonces yo siempre digo, yo tengo mucho respeto en el conocimiento profesional, que difícilmente no fue obvio para el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que al contrario nos advierte y dice, esto va y la trayectoria va a El Salvador. La trayectoria se mantuvo como si pegara o entrara en el centro occidente del país hasta las 10:30, casi 11 de la noche del día viernes. Nosotros estuvimos ahí, recibimos nuevamente la comunicación y nos dice la trayectoria de Selma ha cambiado. Siempre va a pegarle a El Salvador, pero lo hará en la zona oriental del país. Entonces inmediatamente informamos a las autoridades, lo pusimos en nuestras páginas web, en los Facebook de todos los que trabajamos en el Ministerio de Medio Ambiente, lo llevamos a los medios de comunicación y francamente yo estoy muy contenta porque la ciudadanía reacciona, se informa realmente y los medios de comunicación nuevamente juegan este papel fundamental. Ahí tuvimos los tuvimos a ustedes casi tiempo completo, o sea, ahí tratando de informar paso a paso sobre la tormenta tropical Selma. La tormenta tropical Selma estaba pronosticado que tocara suelo salvadoreño cuando la trayectoria era en occidente a las 11 de la mañana. En la nueva trayectoria que envía el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, pone el ingreso a las 7 de la mañana, en realidad Selma ingresa a territorio nacional a las 5:10 de la mañana como tormenta tropical, pero casi inmediatamente después, y eso sí se suele suceder con los sistemas ciclónicos, cuando tocan tierra se debilita, ellos cuando están en mar es que se activan, cuando toca tierra se debilita y se debilita a depresión tropical. Aún así, depresiones que nos pueden generar mucho daño. No, y definitivamente creo yo que es importante la información, sobre todo ya teníamos ahí datos de lo que provocaron fenómenos como el Mitch, que golpearon la zona oriental y que destruyeron prácticamente diferentes puntos del territorio nacional. Y yo creo que cuando hablamos de estos fenómenos no se puede jugar considerando la vulnerabilidad que tenemos como país también, porque a veces, digamos, se queda un fenómeno de estos estacionarios y lo que tenemos a futuro es destrucción. Efectivamente, entonces estos fenómenos afortunadamente va de recorrido rápido. Cuando estamos en la conferencia de prensa en la Comisión Nacional de Protección Civil, la verdad todos lo vieron, mi cara cambió radicalmente hacia una esplendorosa sonrisa porque el Centro Nacional de Huracanes nos estaba informando 2 minutos atrás, mientras estaban hablando mis colegas, que la entonces depresión Selma, perdonen, yo tengo una amiga que se llama Zulma, y vaya que me ha costado y es terrible, me imagino. Vaya que me ha costado, una de mis mejores amigas. Pero bueno, la entonces depresión Selma ya se había degradado. Yo feliz porque la verdad yo creo que hubo un país completo que estuvo en vilo, rezando, pidiendo, enviando todas sus fuerzas y energías, cualquiera que sea la creencia, pero todo un país realmente que no quería padecer los efectos que han padecido todos los países del Caribe en estos últimos meses aquí en territorio nacional. Afortunadamente se disipa, hubo algunos impactos en donde la tormenta tropical entró al país, sobre todo en la zona de Usulután. También hay algunas afectaciones en San Miguel y La Unión. Y bueno, esto dio paso a que al disiparse la tormenta, a mí me gusta mucho esta frase, que
después de la tempestad viene la calma, y efectivamente así son los fenómenos climáticos. Después de eventos de esta naturaleza vienen los periodos de cielos despejados. Todavía hubo alguna nubosidad, sobre todo en la zona oriental del país, pero el clima mejoró significativamente y los salvadoreños y las salvadoreñas pudimos realmente disfrutar de la parte que nos quedaba del fin de semana y de evitar mayores pérdidas. Efectivamente, ministra, hemos tenido un año intenso en cuanto a fenómenos que han azotado diferentes regiones del mundo. Ya lo vimos lo que pasó con Puerto Rico, que todavía no se recupera del impacto de María. Ya vimos lo que pasó en Houston con Harvey y también con otros fenómenos que estuvieron golpeando diferentes zonas del territorio de Estados Unidos, y vimos también el nivel de vulnerabilidad que tienen países como estos que son desarrollados. En el caso nuestro, la situación es un tanto distinta porque acá unos días intensos de lluvia ya nos empiezan a mostrar la vulnerabilidad del terreno. Ya tuvimos derrumbes en la zona de La Libertad, tuvimos lo que pasó con Selma allá en la zona oriental, en San Dionisio y todos esos sectores que fueron afectados. Entonces, yo creo que es importante que hablemos, ministra, de los niveles de vulnerabilidad del terreno. A veces los salvadoreños, cuando escuchamos de una tormenta tropical o de un huracán, esperamos quizás los vientos que vemos en las imágenes que nos llegaron, como por ejemplo cuando golpeó Puerto Rico, que golpeó María. Entonces, la situación nuestra es un tanto diferente, porque incluso a nivel digamos, de terreno es totalmente distinto a otros países. Por eso el nivel de afectación es diferente, y acá lo que tenemos son inundaciones, deslizamientos, que son quizás las situaciones que movemos más comúnmente cuando somos afectados por tormentas de este tipo. No, efectivamente. Mira, nosotros además movilizamos a todo el país porque las trayectorias de los sistemas ciclónicos pueden cambiar en pocas horas. Entonces, si bien el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos nos ofrece todas las trayectorias, estas pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, el protocolo que se tiene que seguir es un protocolo que asume que puede entrar por cualquier lado, y que sí, ya habiendo movilizado todo, no genera impacto, pues qué bien, pero sí genera impacto, todo el país está preparado. Entonces, generalmente lo hacemos para todo el país, ese es el protocolo que seguimos, precisamente porque si cambia la trayectoria, como lo hizo en este caso, que en las últimas horas cambia la trayectoria y pega en otra región del país, de todas formas todas las comisiones de protección civil estaban ya en apresto en todo el territorio nacional y pudimos realmente reaccionar a tiempo. Si nosotros solo hubiésemos quedado en un área del país, entonces bueno, realmente no hubiésemos logrado mucho. Entonces, yo creo que es eso, hay un reconocimiento bastante claro de cuáles son nuestras vulnerabilidades. De hecho, nosotros acabamos de presentarle a la Comisión de Protección Civil y la Comisión a aprobarlo el primer informe nacional del estado de los riesgos y las vulnerabilidades, que es un compendio, una radiografía extraordinaria de dónde están ubicados los riesgos y vulnerabilidades del país. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de haber presentado ese trabajo liderado por nuestra queridísima directora del Observatorio Ambiental, Celina Catán, una mujer brillante que puso todo su talento y el talento de todo un ministerio en función de poder definir claramente cuáles son las vulnerabilidades físicas, sociales de este país, dónde están los riesgos ubicados, cuáles son los departamentos de mayor riesgo. Ministra, seguramente mucha gente se está preguntando, pero ¿por qué somos tan vulnerables? Tenemos situaciones como la deforestación, tenemos la situación que a veces se cultiva y obviamente se elimina amplias zonas de bosque para preparar el terreno para siembra de granos básicos. Tenemos una cantidad de factores que se combinan y eso pues nos da como resultado el que tengamos el nivel de vulnerabilidad que tenemos también, ¿no? Yo diría que no solo, fíjate que nosotros acabamos de terminar también, este ha sido un año muy productivo realmente en términos del Ministerio de Medio Ambiente, acabamos de terminar el primer inventario de bosques, el primer inventario forestal del país, y la verdad es que estamos, yo no diría sorprendido, pero digamos un tanto positivos, porque encontramos en este primer inventario forestal, que por cierto no lo ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, lo ha hecho
el CATIE, que es una institución de mucho prestigio, es centroamericano, es costarricense, y lo que ha encontrado es más o menos, todavía no estoy clara de la cifra, pero es entre 32 y 36% de bosque en el país, que no es menor. ¿Cuál es el problema? No es menor tomando en consideración la gran cantidad de población que vive y la enorme densidad poblacional de El Salvador. ¿Cuál es el problema con ese bosque? Que es un bosque muy fragmentado. Entonces, pedacitos en todos lados del país, pedazos de bosque. Y uno lo puede ver cuando va en helicóptero y ve, a mí me decían unos brasileños que acaban de venir aquí, pero Lina, ¿cómo me dices que aquí hay un problema ambiental si esto está lleno verde de árboles y de bosque? Y efectivamente, tienen razón, eso lo dice el primer inventario forestal, pero está fragmentado, no hay corredores, y por lo tanto la biodiversidad no puede... Bueno, ese puede ser un problema, pero el mayor problema que nosotros tenemos, o el mayor desafío que nosotros tenemos, se llama cambio climático. ¿Por qué somos tan vulnerables ante eso? Porque somos un istmo. Entonces dependemos de lo que pasa en los dos océanos. Aquí la gran mayoría de los países dependen de un océano, no de dos. Nosotros dependemos de cómo es el comportamiento en el Atlántico y cómo es el comportamiento en el Pacífico. Y eso es lo que nos hace más vulnerables, además de lo que ya hemos construido de manera irresponsable en este país, o de lo mal que hemos hecho las cosas en todas las décadas anteriores, en construir de manera, no planificada y sin consideraciones ambientales. Mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros decíamos, bueno, ¿dónde están para pedir los permisos ambientales? ¿Dónde define el tema de agua? No preguntaban si había agua o no donde iban a construir. Nosotros diciendo, pero ¿cómo es posible? Entonces, también hemos construido una vulnerabilidad, no todo es cambio climático, también hemos construido una vulnerabilidad de nuestras edificaciones, de nuestros lugares a donde hemos puesto nuestras viviendas, y eso ha incrementado, por supuesto, el nivel de riesgo en el que vivimos. Ministra, la raíz de lo que pasó con la tormenta Selma se llegó a comparar incluso con lo que pasó con Adrián en el año 2005, donde también se encendieron todas las alarmas, y afortunadamente pues también fue el Centro Nacional de Huracanes que estaba anunciando que ese huracán iba a golpear al territorio centroamericano. Al final también todo se quedó en una alerta, lo mismo que pasó con Selma. Me parece interesante la comparación que se puede hacer entre esos dos fenómenos, ¿no? Mira, no sé exactamente qué pasó con Adrián, sí recuerdo como ciudadana, o sea, no sé exactamente qué pasa en el Ministerio de Medio Ambiente, recuerdo como ciudadana estar poniendo pedazos de madera en las ventanas. Yo creo que ese nivel de alerta jamás lo dijimos aquí para la tormenta tropical Selma. Sí dijimos, es una tormenta tropical, traerá lluvias, y no había nadie en este caso poniendo maderas en sus ventanas para proteger su casa. Pero lo cierto es que sí debemos comprender que en un país vulnerable como el nuestro debemos estar acostumbrados a las alertas. No, ahora es fácil decir, era obvio que no iba a pasar nada. Bueno, no lo fue obvio para el Centro Nacional de Huracanes. Nuestra responsabilidad es que no sea obvio, y de hecho hubo afectaciones en la zona oriental del país. O sea, hubo casas destruidas, hubo escuelas que están dañadas, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros porque tenemos más temas sobre qué preguntarle a la señora ministra de Medio Ambiente. Volvemos. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con la señora ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, y estamos hablando sobre este tema que nos mantuvo a la expectativa durante el fin de semana, la tormenta tropical Selma, que se formó en el Pacífico la madrugada del día viernes y que encendió las alertas en todo el territorio nacional. Ministra, si vemos las afectaciones, muchos de los lugares que registraron pérdidas es también por la condición de las viviendas que ahí se ubican. Vemos condiciones un tanto precarias de muchas familias, y eso las hace mucho más vulnerables a fenómenos como el que vimos el viernes y sábado. No, efectivamente, precisamente por eso, porque uno tiene que considerar el nivel de vulnerabilidad que tiene, es que se establecen estas alertas, estas
se decretan estas alertas de parte de Comisión de Protección Civil y nosotros llevamos la información a toda la ciudadanía porque sabemos que en la zona costera del país hay varias áreas que son altamente vulnerables, viviendas realmente en estado complicado para un evento de esta naturaleza. Entonces, estas fueron, aunque en alguna zona los techos, incluso de escuelas que no son precarios, fueron dañados también, postes de energía eléctrica que fueron dañados. O sea, el viento pegó muy fuerte y las lluvias entraron de manera muy fuerte en donde esta tormenta tropical ingresó al país. Eso es así. Uno que nunca sabe exactamente, por ejemplo, me comentaba el ministro de Ambiente de Bermuda que para ellos fue complicadísimo porque pasó el huracán y bueno, destruyó buena parte de la isla y luego hace un giro de 360 grados y vuelve a pasar por la isla, algo insospechado para ellos. Me dice, jamás había pasado, nunca se había dado eso en la historia de los huracanes, que me voy a imaginar yo que me va a pasar otra vez en Bermuda. Bueno, hubo una destrucción enorme para su país y creo que es eso, uno tiene que jugar a los peores escenarios de manera que el país esté preparado y si no, y si ya no tiene ese impacto, pues bueno, poner la cara de felicidad como yo la puse en la conferencia de prensa cuando me dijeron la depresión Selma se ha disipado. Para mí esas fueron palabras claves y dije, perfecto, a partir de ahora. Sobre todo porque teníamos los datos de los ríos. El Río Grande de San Miguel, el punto de desborde son 8 metros y ya estaba en 7,78. Entonces nosotros dijimos, ups, si así sigue lloviendo, si la depresión Zulma no se hubiera disipado, entonces hubiésemos tenido inundaciones leves, aunque sea, pero inundaciones al fin en el Río Grande de San Miguel. Entonces teníamos así el Río Grande de San Miguel y el río Huascorán, con niveles ya llegando al punto máximo de desborde. Entonces esas cosas hay que preverlas, hay que saber que eso puede pasar y nosotros ya habíamos activado a todas las comisiones e informado a toda la gente que vive en esa zona de que estuviera preparado. ¿Que no pasó? Fabuloso, estupendo, porque de eso se trata, que no perdamos vidas humanas. En estos tiempos la información se vuelve muy importante y tenemos muchos datos que llegan a nosotros de diferentes fuentes. El Ministerio de Medio Ambiente y su Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas es una muy buena fuente de información cuando estamos ante fenómenos como este. Pero creo yo de que tenemos que irnos acostumbrando porque los expertos a nivel mundial dicen que cada vez los huracanes van a ser más fuertes, que cada vez las condiciones de vulnerabilidad van a estar más presentes. Entonces creo yo que esto, ministra, es algo que va a continuar ocurriendo en los próximos años, ¿no? No, efectivamente. Y mira, yo sí he visto reaccionar positivamente al país en cada uno de estos eventos. También he visto cómo en toda esta locura de ataques por cuestiones partidarias, el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente queda afuera, porque realmente es un servicio para todos los ciudadanos de este país, para todos. Nosotros hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo, nuestras capacidades de pronóstico. Ahora estamos con Estados Unidos, un gran aliado en este tema del clima. Estamos con Estados Unidos construyendo los nuevos pronósticos que vamos a tener en 2 años, que son los pronósticos por impacto. O sea, ya no vamos a decir lluvias de leve a moderada intensidad en la cadena volcánica, una vaguada se acerca al país, una onda tropical va transitando por El Salvador, semiestacionaria. No, los pronósticos ahora van a ser para Chalatenango, se esperan deslizamientos, para el Río Grande de San Miguel, probablemente la probabilidad es alta de que haya un desbordamiento del río. Es decir, ¿qué impactos va a tener el clima? Porque a la ciudadanía lo que interesa es saber el impacto. Entonces nosotros luchamos mucho y fuimos seleccionados por Estados Unidos para hacer este proyecto. Somos 3 países, Sudáfrica, Bahamas y El Salvador,
que vamos a estar liderando este proceso y si todo sale bien, esto ya se extendería para otros países del mundo que lo requieren. Ministra, ¿qué es lo que indica para los próximos, para el 2018 El Salvador en cuanto a condiciones climáticas? Me acuerdo que la última vez que conversamos hablaba del fenómeno de la Niña y hablaba de condiciones que iban a ser totalmente diferentes a lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 5 años. Efectivamente, la probabilidad para que se genere el fenómeno de la Niña, que esto de la niña y el niño son anomalías, o sea, diferencias que hay en la temperatura del Océano Pacífico. Si se calienta o se enfría, entonces se comporta diferente, hay un patrón de lluvias diferente. La Niña, la anomalía del océano que provoca la Niña, significa lluvias para el país, muchas lluvias. El Niño, por el contrario, la anomalía significa déficit de lluvias, menos lluvia, sequía para el país. La probabilidad del fenómeno de la Niña para enero sigue alta, entonces vamos a ver algunos fenómenos de lluvia. Mientras tanto, en realidad estos años van a ser años con mucha agua. De hecho, estamos esperando el paso de otra onda tropical, aunque el periodo lluvioso ya cerró, ya finalizó. La temporada de huracanes en el Océano Pacífico y el Atlántico se cierra en el mes de noviembre. O sea que vamos a seguir teniendo algunos fenómenos de esta naturaleza que, como en todo periodo seco que llamamos o no lluvioso o el periodo de verano, vamos a tener algunas lluvias aisladas en el territorio. De hecho, bueno, ahí tenemos el mapa que está en este momento en el Centro de Monitoreo de Riesgos y Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, y ahí podemos observar las acumulaciones de nubosidad que hay en algunos puntos, sí, y que por ahora, por lo menos, lo que indica este mapa, que tenemos cielos despejados en territorio salvadoreño, pero como usted bien lo decía, ministra, podemos tener un cambio que se puede dar en cuestiones de horas, y realmente, como usted lo decía, aunque estamos en esa etapa de transición de la temporada lluviosa a la temporada seca, todavía quedan algunas condiciones y hay tormentas que podríamos esperar. Absolutamente, esta onda tropical que ustedes ven, estos colores encima del mapa, va dirigiéndose hacia territorio de El Salvador, por lo menos va a pasar sobre territorio de El Salvador, y eso nos va a generar algunas lluvias nada significativo, propio de este periodo, así ha sido siempre. Bueno, a mí me han dicho y me escriben y me dicen, siempre para el 2 de noviembre llueve, siempre para el Día de los Muertos llueve, y eso es así. En estos periodos secos pueden presentarse algunas lluvias. Vean nuestras imágenes de satélite, nuestros radares meteorológicos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, para que usted salga seguro, sepa, uy, sí, ya va a venir, planifique sobre esta base. Nosotros también tenemos los reportes o los informes meteorológicos todos los días. Elaboramos un informe meteorológico y le dice cómo va a estar el día, cómo se prevé que esté el día en términos del clima. Ministra, ¿y los niveles de vulnerabilidad son similares en toda la región centroamericana o son situaciones totalmente distintas si comparamos a El Salvador, por ejemplo, con Honduras, con Nicaragua o con Guatemala? Ciertamente el Triángulo Norte es la región más vulnerable, no solo por la acumulación que ha tenido digamos, de desorden, de problemas ambientales, de impacto en los bosques y demás, pero también por el tema del cambio climático. Los sistemas ciclónicos se forman sobre todo a partir del Salvador, entonces los eventos del Pacífico influyen mucho menos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que ahora de todas formas empiezan a tener impactos de algunos de estos eventos. Vimos Nicaragua muy comprometida ahora con, en estas últimas semanas, alerta roja en varios municipios del país, Costa Rica incluso con algunas inundaciones. Ahora en este mundo con el cambio climático todos somos vulnerables. Alemania en Berlín acaba de tener unas inundaciones y en todos sus alrededores unas inundaciones realmente devastadoras para estas poblaciones.
No, y lo que vimos también ese año con Harvey en Houston, que se considera que son ciudades que están preparadas para enfrentar todo este tipo de fenómenos. De pronto encontramos ciudades y una ciudad inundada y con una tragedia, digamos, que se convirtió en algo de grandes dimensiones, una emergencia nacional. Lo mismo vimos en Puerto Rico, que son países que ya están acostumbrados a enfrentar huracanes. Sin embargo, María fue devastador. De hecho, hay segmentos de ese país que hasta dentro de 5 meses quizás vuelvan a restablecer el servicio de energía eléctrica. Entonces, eso es lo que nos indica es la letalidad de este tipo de fenómenos. Y bueno, eso es lo que nosotros escuchamos en las noticias, que son los impactos específicamente para Estados Unidos, y nosotros nos vemos muy influenciados en eso, pero este año hubo eventos catastróficos en Bangladesh, Nepal y la India, más de 1000 muertos, 500,000 de viviendas destruidas por el impacto de estos fenómenos ciclónicos y de estos eventos producto del cambio climático, que lo que hace es hacer los eventos más fuertes, eventos extremos más devastadores para los determinados países. Entonces, efectivamente, esto es algo a lo que tenemos que prepararnos. Ministra, quiero cerrar con una pregunta que me ronda, digamos, la cabeza en los últimos días, y es, ¿cuáles son los retos medioambientales para El Salvador? Yo creo que primero es el tema de agua. Tenemos que recuperar las cuencas más importantes, reforestar esas cuencas, hacer que todos los proyectos realmente consideren un uso eficiente del agua y regresar el agua a donde lo obtuvieron, hacer acciones de infiltración. Agua es uno de nuestros principales retos. Segundo, ordenar el país, ordenarlo ambientalmente, directrices de zonificación ambiental. Y el tercero, restaurarlo, reforestarlo, nuestro gran programa de restauración. Si esas 3 cosas, que son solo 3 chiquitas, las hacemos, si usted participa en eso, otro país tendríamos. Ministra, como siempre es un placer conversar con usted. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Hechos AM. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y Manuel, siempre es un enorme gusto estar contigo. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día. Tenemos más información con Célida Magaña.